Isabel, María Julia, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, María Julia, Mirla, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Cianet, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Mayra Rocío, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches, Bremel, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, Maricielo Jenny, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Fernando Augusto, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Keops, Keops, Johan Sebastián, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Roy Litt, Roy Litt, Marjorie, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas, Gary, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Julio, Buenas noches, doctor. buenas noches, Julio, Gabriela Milagros, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, Gracie Odaliz, Gracie, Presente, doctor. Buenas tardes. Kirali Oscar, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Almendra Trinidad, Adriana, Presente, doctor. Buenas noches. bueno, Siosmi, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, a ver, segunda ronda, Noelia Isabel, Jobs, Roylit, muy bien, cerramos la asistencia. Doctor, ¿no puede Y, contestarle? Cárdenas Choque Noelia, por favor. a ver, déjame ver, ojalá se pueda todavía, no sé. ¿Alguien más? Jobs, Roylit, Gracie. Ok. Vamos a cerrar la asistencia. Ok. A ver, déjenme chequear este asunto. Muy bien. Entonces, voy a... Entonces, habíamos avanzado el marco teórico, ¿verdad, Cianet? Sí, doctor. La anterior clase. Muy bien. Entonces, siguiendo con nuestro... después del marco teórico, base teórica, tenemos la hipótesis. Bueno, algo pasó ahí. Muy bien.
Entonces vamos a pedir, a ver un momentito, por favor, voy a ver y abrir. Muy bien, a ver. A ver. Entonces, a ver, se va a filtrar la. Ahora sí. Se me escucha, ¿verdad? Sí, doctor, se le escucha bien. Muy bien. Entonces, rápidamente, como ya se ha hecho habitual, vamos a pedir a Tatiana que nos lea la definición de hipótesis. Tatiana está por ahí. Ok, entonces con Gary. Está bien, doctor. Hipótesis. Definición. Es una tesis cuya verdad no está demostrada, pero que se admite provisionalmente como verdadera, para deducir de ella un conjunto de consecuencias y ver si la experiencia confirmada la verdad de aquella tesis, al poner en evidencia la realidad de dichas consecuencias. Como dijimos en clase anterior, una hipótesis es una tesis. O sea, es una verdad que nosotros planteamos, pero que no está demostrada. Pero con fines de la investigación lo admitimos. ¿Y cómo sabemos si esa verdad que hemos planteado es verdad o falsa? Cuando contrastamos y vemos si los resultados guardan relación con lo que habíamos planteado. Pero en todo caso, aquí hay una definición mucho más operativa. Y le voy a pedir a Bremel que nos haga la lectura de la siguiente lámina. Está bien, doctor. Hipótesis. Si el problema de investigación es una pregunta, la hipótesis es la posible respuesta a dicha pregunta. Definición. Es una respuesta tentativa y por anticipado al problema planteado, lo que debe ser comparada o rechazada, en el que se plantea una relación entre dos o más variables. Muy bien. Ya en clases habíamos dicho que hay diversos tipos de hipótesis. Empezamos con la hipótesis de investigación, luego la hipótesis nula, luego la alterna. Con fines de lo que significa nuestro trabajo, vamos a plantear netamente lo que es una hipótesis de investigación solamente. A ver un momentito. Ok, continuamos con nuestra presentación y ¿alguien tiene alguna pregunta aquí? Bueno, estamos repasando. Ok. Y ahora le vamos a pedir a Iván Elmer que nos haga una lectura de esta lámina. Ok, doctor. Condiciones que debe reunir una hipótesis. 1. Debe responder a los problemas de investigación. 2. Debe ser
deben ser observables y mensurables. 3. Deben ser específicas o capaces de ser especificadas. 4. Deben tener conexión con alguna teoría. 5. Deben tener cierto alcance general. 6. Deben tener predictividad. 7. Deben referirse a un ámbito determinado de la realidad. Para empezar, para garantizar que el enunciado de nuestra hipótesis sea correcta y la apropiada, habíamos dicho en clases que cuando vamos a formular el problema, la hipótesis general y luego la hipótesis específica, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, para el problema general, copiar y pegar el problema general, y la hipótesis tiene que ser una respuesta a ese problema general. Y lo mismo, hacemos control C, control V en los problemas específicos y los colocamos donde dice hipótesis específicas, y la hipótesis específica 1 será la respuesta tentativa y por anticipado, ¿no?, a lo que significaría el problema específico 1, y así sucesivamente. Todo lo demás, por lo menos el 2 y el 3, tienen que ver con aspectos que ya han sido valoradas tanto en el problema como en los objetivos. Ahora, ¿cómo es que yo planteo una hipótesis? ¿Cómo es que yo digo que sí está asociado, que no está asociado? O cómo digo si está asociado, en qué porcentaje, digamos, está asociado. En algunos casos se da esta situación. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que el investigador está observando en la realidad, pero además también tiene que ver con lo que uno ha leído, sobre todo con los estudios previos. ¿Correcto? Ahora, hay muchos de los casos en los cuales muy poco conocemos o tenemos información. Porque hemos estado oyendo. Entonces, en ese caso, hay que ver con lo que se Doctor, no se le escucha. Doctor, se le fue la señal, creo. Amigos, ¿se escucha o es mi señal? No se escucha. Voy a mandar un mensajito al Doki. Sí, sí me confirman. Ahora sí se le escucha, doctor. No. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, dime. Doctor, se le fue la señal un ratito. Sí, parece espíritus chocarreros.
Ya está, ahora sí. No, decía que las hipótesis deben tener predictividad. Y la predictividad está en función de que la hipótesis lo hemos planteado basado en dos cosas. ¿Se me escucha? Creo que se ha ido otra vez la señal. Sí se le escucha, doctor. Ok. Entonces, algo pasó conmigo. Ok. Muy bien. Okay. Entonces, decía que para plantear la hipótesis tenemos que basarnos en estudios previos y en lo que estamos viendo en la realidad. En muchos de los casos, como están asociados a COVID y no hemos visto muchos de esos pacientes, seguramente mucho de lo que vamos a plantear como hipótesis va a estar basado en los estudios previos, ¿no? Muy bien, entonces hemos dicho también que para revisar esto, hay que ver los problemas generales. Entonces vamos a ir a los problemas generales, deben estar por ahí. Ok, son los objetivos. Aquí están los problemas generales. O los problemas específicos para ver si realmente la forma como Sebastián ha enunciado sus hipótesis es una respuesta tentativa y por anticipado al problema planteado. Ok. Vamos a ver copiar y vamos a ver si la hipótesis 1 tiene que ver con una respuesta, Entonces, el problema específico 1, que está aquí, correcto, es lo que ha planteado en su problema específico. ¿Cuáles son los factores preoperatorios? Valores de albúmina, puntuación score ASA, índice de masa corporal, motivo de cirugía, comorbilidades previas, asociados a dehiscencia de anastomosis primaria en cirugía colorectal en pacientes del Hospital Regional de Cusco 2021-2023. Muy bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que cuando planteamos las hipótesis, usualmente planteamos hipótesis de investigación, donde establecemos asociaciones positivas. Es decir, ¿no? Vamos a decir cuál de estas 5 variables son factores asociados a la dehiscencia. Entonces, en el caso de Johan, nos ha puesto 1, 2, 3, 4, 5. O sea, prácticamente los 5 tienen relación. ¿Estamos bien ahí, Johan? ¿Está con nosotros? Sí, doctor. Ok. Ahora, probablemente él ha planteado esto en función de lo que dicen otros estudios.
o de lo que él ha visto algo, tal vez. Pero idealmente, no necesariamente todos los factores tienen que estar relacionados. Vamos a ver cómo lo ha hecho en el 2. Entonces, este ya no va, porque lo hemos visto. Ujú. Ok. Ok. En los intraoperatorios tenía 1, 2, 3. Y aquí tiene 1, 2 y 3. Doctor, otra vez su señal. ¿Verdad, chicos? ¿O es mi señal? Sí, no se escucha. Ok, perdimos la conexión unos momentos, sino que Sí, doctor. estoy con un juguetito nuevo, entonces una pequeña laptop, estoy experimentando, ese es el motivo, pero ya lo dominaremos. Ok, vamos a ver. Entonces le habíamos llamado a Mayra Rocío. Está con nosotros Mayra Rocío. No está Mayra Rocío. ¿Algún voluntario? A ver, Bremel. Doctor, A ver, vamos a ver. En la parte inferior ves el problema específico 1.
y en la parte superior está la hipótesis. Es decir, la hipótesis se supone que es la respuesta al problema planteado. ¿Cómo está? ¿Crees que esa redacción de la hipótesis sería, digamos, la más apropiada? Sí, doctor. Hola. Ok. ¿Qué dice Gracie? Sí, sí, te escuchamos, sí, no hay problema. Dijiste que sí. Gracie, o alguien en la clase, Sí, doctor. ¿crees tú, Gracie, que esa redacción ya está bien? ¿O podría mejorar? ¿Y cómo? Miren, Doctor, yo creo que sí estaría bien. vamos a ver. Y quiero la participación de Johan aquí ya también. Johan, Sí, doctor. has visto qué he colocado, ¿verdad? ¿Qué ha colocado? Voy a colocar algo en la redacción. ¿Sí? Al final, ¿estás viendo mi cursor? Sí, sí, doctor, sí lo veo. Ok, ahora, ¿qué te parece esto? No, hoy me equivoqué. No, gorda. Wow. Pero aquí está, nos vamos a apresar el signo de aquí. ¿Qué te parece? El signo de Lo que es un interrogación. signo de interrogación, ¿no? Entonces, la forma como redactado parece una forma de redactar un problema. Una respuesta. Se irá al problema planteado y la respuesta es probable. Doctor, se Tal le y tal escucha muy son factores entrecortado. asociados. Sí, no te escuché. Doctor, no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Ah, sí, ha habido problemas, creo que estoy viendo. A ver, otra vez ahora. Escucha. Ahora sí, doctor. A ver, ahora ya. Ok. Otra vez, doctor, se fue. Y aquí coloco el signo de interrogación. ¿Sí? A ver,
Muy bien, espero que ahora sí ya no haya esa falla, pero vamos a ver. Cianet se me escucha, ¿verdad? Sí, doctor, ahora. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Decía que si le pongo un signo de interrogación al final a ese enunciado, parecía una pregunta y no una respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que hacer una afirmación. Y la afirmación tiene que ser taxativa, o sea, directa. Decir, A, B y C son factores preoperatorios, ¿no? A de licencia tal, tal, tal. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a replantear este enunciado, pero basado en el problema. Entonces, vamos a ver. Yo diría así más o menos. Si la pregunta es, ¿cuáles son los factores? Entonces yo tengo que decir, los factores, ¿correcto? Los factores preoperatorios, y abro y así pongo como. Y mire, después del paréntesis, después de comorbilidad, ¿qué viene? Están asociados muy bien. No, Entonces, doctor, otra vez. ya, vamos a ver. Pero yo estoy viendo bien en mi celular. A ver, vamos a ver. Ahora se escucha. Sí, eso es lo que se va ratito. Ah, ya, ya. Ok, vamos a ver. Entonces, decía que en realidad, si esta es la pregunta y nos dice cuáles son los factores, la respuesta debería ser los factores tales como están asociados. Aquí nos pregunta cuáles son los factores preoperatorios asociados a, y aquí decimos los factores preoperatorios asociados a son, y listamos. Entonces, con la forma que planteó Johan, era muy dubitativo, o sea, no era una afirmación exactamente. Entonces, si la respuesta dice cuáles son los factores, la respuesta es los factores son tales. Así de sencillo. No le den vuelta. En este caso, estamos diciendo que los factores preoperatorios como, ¿no?, valores de albúmina, score ASA, índice de masa corporal, motivo, están asociados a dehiscencia de anastomosis primaria en cirugía colorectal. Y bajo la misma lógica, tendría que ver la respuesta aquí. Los factores intraoperatorios como tiempo están asociados a dehiscencia. Y lo mismo al final. ¿Correcto? Entonces no se compliquen, o sea, respondan directamente, pero una palabra como existirá, ¿no?
O en todo caso, la palabra más que existirá es existe. Más que existirá. ¿Correcto? Entonces, ahora, idealmente, o digamos, idealmente se supone que en esta hipótesis debiéramos colocar solamente los factores que nosotros esperamos encontrar que al final van a estar asociados. Johan, de estos 4, ¿tú piensas encontrar que los 4 estén asociados o cuál de ellos estaría más asociado en todo caso? Doctor, de los 4 encontré evidencia que están asociados, pero los más asociados eran los valores de albúmina y, bueno, de todos, el más era el valor de albúmina, ¿no? Y le seguía el score de ASA. Ok. Control C. Entonces, miren, voy a copiar. Entonces, bajo la lógica que nos dice, ¿esos 2 nomás o alguno más? Johan. ¿Está Johan ahí? Sí, doctor. Dime, Johan, ¿solamente los 2 o algún la investigación? Doctor, se le entrecortó un poquito el audio. Sí, por eso, pero te pregunto, me has dicho estos 2 valores de albúmina y escorasa, ¿algún otro factor más podrías encontrar al final de tu investigación que sí está asociado a dehiscencia? Con seguridad, solo esos 2. Los otros, hay evidencia, pero son un poco Unos más... sí, otros no, ya. Ajá. Pero de Sí. esos 3, ¿cuál más tú piensas que podría ser? Es que los puse justamente en orden, ¿no? El índice de masa era el que seguía en frecuencia. Ok. Entonces, miren. Entonces, formalmente, ese podría ser la hipótesis. Es decir, está en función de aquellos valores que Johan piensa encontrar que sí van a estar asociados. ¿Sí? Entonces, entre estas 2 redacciones, esta es la mejor. Esta que le voy a colocar verde. Verde limoncito. Ok. ¿Sí? Ahora, si alguien lo ha hecho así, lo hacen, no está mal. Pero es mejor que coloquemos solo aquellas variables donde nosotros al finalizar la investigación vamos a encontrar. Esta realmente es una verdadera hipótesis. Entonces, al finalizar la investigación, vamos a encontrar que realmente hay una asociación o relación de la dehiscencia con los valores de albúmina, con el score ASA y el índice de masa corporal. ¿Quién lo decide? El investigador. ¿Basado en qué? En lo que ha visto en la realidad o basado en la realidad y en lo que dicen los estudios previos. Preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, entonces tendría que hacer el mismo proceso de selección de los factores con cada uno de las hipótesis. Exactamente. O sea, tú tienes que decidir de esos 1, 2, 3, cuál de ellos sí o sí tú vas a encontrar que hay asociación. O sea, todos están
escrito como factores asociados, ¿correcto? Pero donde sí hay claridad y estás seguro que vas a encontrar son esos tres. Aquí, no sé. De esos tres, de repente los tres tú dices, no hay problema. No te olvides que al final tiene que haber una predictividad. Y finalmente lo mismo aquí. Entonces, Doctor, esa es una decisión que toma fundamentalmente el investigador y en este caso con el asesoramiento del tutor. Se supone que el asesoramiento del tutor en muchos de estos casos tiene que ver con la especialidad, ¿no? Con la especialidad que está haciendo la tesis. Preguntas para la clase. doctor, una consulta más, disculpe. Si, digamos, en los intraoperatorios y en los postoperatorios solo tengo 3 y 2 factores, ¿no hay ningún problema de que sea, digamos, elija uno en cada uno? O sea, No hay ningún problema. Tú dices, el factor intraoperatorio que está asociado a tal, tal. ¿Sí? Ahora, pregunta es, ¿por qué entonces estudias los otros factores? Ah, estudio porque hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Pero yo estoy diciendo, en este que estoy escogiendo, ese sí realmente voy a encontrar que está asociado. ¿Alguna pregunta más? Maricielo. Doctor, buenas noches. Doctor, no sé si entendí Sí, bien. dígame. Entonces, si, digamos, yo tengo dos objetivos específicos, no necesariamente debo tener dos hipótesis específicas. No. Cada hipótesis específica tiene que tener, cada problema específico tiene que tener una hipótesis específica. Podría darse el caso que un problema específico no esté relacionado, es posible, pero no es lo usual. Idealmente es para cada problema hay una hipótesis. Por eso es nuevamente, o ustedes optan por este primero, que es exactamente lo mismo con las 5 variables, ¿sí? O uno más apropiado, solamente con los que ustedes consideran que van a encontrar. Si tiene dudas, entonces coloquen nomás de manera general con todas las variables. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Había otra pregunta por ahí? El psiquiatra. Ok. Mm, No. Ya lo dijimos cuando hicimos estudio casi controles y transversales. Cuando uno estudia factores asociados, está obligado a estudiar la mayor cantidad de factores posibles que de cierto modo se han encontrado que están asociados. Entonces, si tú solamente has limitado 2 en cada esto, está mal. Tienes que agregar todos los que se consideren que sean necesarios estudiarse. ¿Alguna pregunta más? Ok. Entonces no se olviden que aquí tiene 1, 2, 3, ya lo hemos desconfigurado, pero va a quedar eso ahí como parte del trabajo que hemos desarrollado. Vamos a ver, variables. El estudio es factores asociados a la dehiscencia de anastomosis. Entonces, la variable dependiente es dehiscencia y los factores independientes es factores preoperatorios
intraoperatorios y posoperatorios. Yo les voy a pedir a todos que traten de utilizar este esquemita. Algunos me han hecho como el ejemplo que he puesto en clase, pero en cambio aquí, con una vista, ¿no? Con una vista, en una hojita, en media hoja sé qué factores está estudiando. En preoperatorios, 5 factores. En intraoperatorios, 3 factores. En posoperatorios, 2 factores. ¿No? Igual, a Johan, mientras no empiece la investigación, todavía esto puede ajustarse, puede mejorarse, y lo mismo para todos, es que haga una nueva evaluación si realmente no habría otros factores que valdrían la pena ser estudiados. Sobre todo hay algunos factores que algunos estudios lo encuentran que sí, otros lo encuentran que no. ¿No? Hay otros como el de la albúmina, probablemente ya incluso ya está en el conocimiento sólido, probablemente. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene esto, le tiene que dar una mirada para ver si realmente está estudiando todas las variables que tendría que estudiar. Entonces, esto que estoy hablando aplica para Camilo también y para todos los que se sientan aludidos. Porque tiene que ver más o menos con algo parecido en su investigación. Lo cierto es que esta hojita es importante trabajarlo con el asesor, porque a veces el asesor no le presta atención al problema objetivo, no ves que está en un enunciado. En cambio aquí, dice, oye, pero ¿y por qué no estás estudiando este otro factor? Hay estudios que dicen que tal cosa. Ese es el momento donde hay un aporte importante del asesor. Y luego tenemos las variables intervinientes: edad, sexo, experiencia del cirujano, ¿no? Edad, sexo y experiencia del cirujano. Johan, ¿no es posible estudiar alguna otra variable interviniente? Por ejemplo, estado nutricional. Doctor, el estado nutricional está incluido en la albúmina preoperatoria, o sea, hace referencia a eso. Ok, perfecto. Ok, pero igual, o sea, nuevamente este momento ya, porque no se olvide que terminando esta primera fase que culmina, creo que la primera semana o la segunda semana, entre la primera o segunda semana de marzo, me parece que es la segunda, ya debemos tener ya acabado el proyecto, inmediatamente presentarlo para pedir jurado dictaminante. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. ¿Preguntas aquí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien? Marjorie, ¿está Marjorie ahí? Marjorie. Roylit. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Tiene el uso de la palabra? Doctor. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Roylit, doctor. Hola, Roylit. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, doctor, todo está bien. Ok. Muy bien. Perfecto.
Ahora, lo que viene es la operacionalización de las variables. Y las variables tienen que operacionalizarse en este orden. Albúmina, score, en ese orden. Y terminamos con edad, sexo y experiencia del cirujano. Entonces, todos ya saben, teníamos una matriz mucho más grande. Ahora tenemos una variable más, con menos ítems. Tenemos la variable. Miren, en este caso, para el caso de en realidad no requiere dimensiones. Las dimensiones son para aquellos casos donde la variable tiene subvariables. En este caso, ninguna de las variables, aquí sí, en comorbilidades, sí hay subvariables. Tampoco. Y aquí veo tipo de sutura. ¿Y en dónde está ese tipo de sutura? Así está. No le presté atención. Volumen, proteína. Perfecto. Miren, en ninguna de esas variables que le he puesto negro se requería dimensiones, salvo aquí en comorbilidades previas, diabetes e hipertensión. Y si ya no quiere manejar eso hay como subvariable, lo que podría hacer es, en este esquemita, donde dice comorbilidades, le agrega 2 puntos, le pone diabetes, coma, hipertensión. ¿Eso qué significa? Que ya no va a operacionar comorbilidades, sino lo que va a operacionalizar es diabetes e hipertensión. Y esa sería la sugerencia que le doy a Johan. De tal manera que desaparece comorbilidades y diabetes aparece como una variable más e hipertensión como una variable. De tal manera que eliminas la columna dimensiones. ¿Se entendió, Johan? Sí, doctor, entonces se elimina toda la columna, o sea, en general toda la columna. Exacto. Y diabetes e hipertensión pasan a ser variables. Ah, ya, perfecto. Pero, y tendría que poner justo ahí en el gráfico, especificar, o queda como... Aquí. No. Aquí está, ya estás... Ah, ya especificando. Ya, estoy especificando diabetes e hipertensión, porque en este orden estás haciendo. Ya, doctor, está bien. No tiene que estar en azulita, nada. Si no estoy poniendo en azulita, porque para que se entienda, ¿no? Sí, doctor, entiendo. Y ya no tienes dimensiones. La gran mayoría no va a tener dimensiones, salvo que realmente lo requieran. ¿Sí? Entonces tendría variable, indicador, escala de medición, instrumento y procedimiento de medición, expresión final de la variable, ítem y definición operacional de la variable. ¿Sí? Ahora,
hemos dicho que se empieza enumerando el número del ítem a partir de las variables intervinientes. Entonces, aquí está el 1, ¿correcto? Edad 2, experiencia del cirujano 3. Ajá. Ok. ¿Qué edad tiene usted en años cumplidos? Pregunta 1. ¿A qué, nuevamente corrector del lenguaje, a qué sexo pertenece usted? Masculino, femenino. Tercera pregunta, ¿cuántos? No, ¿cuánto tiempo? ¿No? Mire. ¿Cuánto? Como especialista en cirugía, ¿no? De repente hay que... Correcto. Pregunta abierta. Y luego la cuarta pregunta. Viene con la primera variable independiente. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí es la albúmina preoperatorio en valores, está muy bien, ¿no? El score, hay una valoración, se supone alta, baja, media, no sé. Aquí va a colocar el índice de masa corporal, luego en base a eso se va a poner el estado nutricional, el motivo de cirugía, y es probable que haya otra causa de cirugía abdominal. Hay algunas excepciones. Si fuese el caso, pone otro. Supongamos que de 100 son 5, pero hay que colocarlo. ¿Sí? O tal vez solo restringirlo a vólvulo y esto también, pero en todo caso eso tendría que estar claro en la parte de la metodología. Y así sucesivamente. Preguntas. Ah, y lo otro, mira. El proyecto de investigación es como nuestra prometida o nuestro prometido, ¿no? Dependiendo si es varón o mujer. Hay que tratarlo con cariño, bonito. Entonces, este titulado que está ahí arriba, eso que está ahí, eso que está en amarillo, es un encabezado. Ese mismo encabezado tiene que estar en todas las páginas. ¿Sí? Para que haya un orden. Aquí incluso el tamaño de letra podría ser hasta 9. Cosa que haces menos. ¿Sí? Pero en todas las hojas debería estar el encabezado, ¿no? Preguntas. ¿Qué dice Doctor, la Milagros? A ver, ¿quién quiere preguntar? Le escucho. doctor, básicamente tengo una duda respecto a la escala de medición. Yo estoy utilizando, por ejemplo, algo similar al score ASA, donde, bueno, voy a tener puntuaciones, ¿no? Igual, ¿no? Semejante al ASA 1, por ejemplo, o por ejemplo, ¿no? Una variable X, 1.1, una variable
en ASA 2, por ejemplo, utilizo otra variable, ¿no? Donde me sale 3.4. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo categorizo o cuál es la escala de medición que voy a utilizar en ese caso, doctor? Vamos a Yo ver. estoy colocando una escala de medición cuantitativa de intervalo. No sé si es correcto, doctor. Vamos a ver. Supongamos que el score ASA tiene 3, 4, 5 criterios, ¿sí? Y es un sistema de puntuación, ¿sí? Y donde de acuerdo a la puntuación, decimos que es ASA 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Entonces yo coloco ASA 1, 2, 3, 4 o 5 en función de lo que dice el test o el instrumento que estoy utilizando. Entonces, yo no podría colocar, por decir, si el ASA 1 es valores entre 20 a 24, yo no podría colocar puntos de uno 23, otro 24, otro 25, no. Todos tienen ASA 1. Con fines de la investigación son ASA 1, no son valores cuantitativos. Salvo que no esté utilizando una escala, un test. Pero entiendo que en este caso, Johan va a utilizar un score que ya tiene una definición de una puntuación, pero cuya calificación final es ASA 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si eso responde a tu inquietud. Doctor, entonces en ese caso también tendría que colocar como escala de medición una variable cualitativa ordinal. Claro, en este caso es orden. O sea, no se olviden que la escala de medición es nominal, ordinal, de intervalo de razón. En este caso, si digo ASA 1 a ASA 5, es ordinal. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, la definición de términos, hemos dicho de 6 a 8 términos. Nuevamente, el corrector del lenguaje hay que utilizar. Y Johan, al igual que muchos de ustedes, está enamorado de los 2 puntos. Entonces, no se olviden punto y guión. Entonces, está utilizando los términos más utilizados, los que seguramente incluso ya los ha definido incluso en el marco teórico, debe ser la misma definición, ¿sí? Y ya está. Y entramos al capítulo 3. Bien, a ver, déjenme ver. Muy bien, entonces vamos a hacer un paréntesis de 10 minutos, reiniciamos 7:30. Reiniciamos 7:30. Ok, doctor. ¿Ya? Ok, doctor. Un cafecito, ¿sí? Dime, Maricielo. Sí, doctor, quería hacerle una pregunta, doctor. Menciona eso de las variables en la operacionalización, Bien. que digamos de enumerar los ítems en edad, en 1, 2, en caso de que sean variables de estudio, o sea, no haya variable dependiente ni independiente, igual lo voy a enumerar de esa forma. Claro. Ya, doctor, esa era mi duda. O sea, lo que pasa es que si solamente es un estudio descriptivo, tú tienes un listado de variables. Sí, doctor. Y en el orden que has puesto, en el problema y en los objetivos, en ese orden tienes que operacionalizar. Además de que tienes variables intervinientes, ¿no? Ya, doctor, está bien, muchas gracias. Ok. Nos vemos en unos minutos.
Bien, ¿me escuchan? Ok. Dígame, Julio. Doctor, sí, perdón por la molestia. Era una pregunta que venía a colación con la anterior para ya no volver a ser Ujú. repetitivo. Mi pregunta era, doctor, yo también estoy utilizando el score Apache. Ya. Entonces, pero yo quería informar mis resultados en base a puntuación. Por ejemplo, los pacientes se asocian a mortalidad por X y tenían un Apache de 5, ¿no? Entonces no lo voy a no lo voy a hacer como el score de ASA que mencionó anteriormente. En ahí sí podría utilizar o estaría indicado utilizar la variable cuantitativa de intervalo, doctor, ¿o no? Esa era mi duda. El score Apache, ¿qué salidas tiene? Bueno, mide en concreto el pronóstico de un paciente que ingresa sobre todo a la UCI, ¿no? Que tiene fallo multiorgánico. Tiene, por ejemplo, variables a nivel pulmonar como el PAFI, el nivel de creatinina, doctor, etcétera. Sí. Y te da en puntajes, ¿no? Y hay ciertos intervalos de puntaje, por ejemplo, los pacientes que tienen de 1 a 4 tienen aproximadamente un 50-60% de mortalidad a los 10 años. Es así básicamente el cálculo. Ya, pero no es como en el ASA, dice ASA 1, ASA 2, Apache 1, Apache, no hay esa clasificación, o dice buen pronóstico, mal pronóstico, súper buen pronóstico, ¿no tiene salida? Sí, como le mencioné, doctor, ¿no? Hay por intervalos de puntuaje. Ah. Por ejemplo, los pacientes que tienen entre 5 y 7 tienen un determinado pronóstico de mortalidad, ¿no? Un 80, un 70%. Pero lo que yo quería es informar mis resultados en base a un puntaje. Por ejemplo, de todos estos pacientes... El promedio es tanto. Ajá, el 5, sí, el del 100%, 5 tenían Apache de puntos de 8 puntos, ¿no? Entonces, en ahí podría utilizar el intervalo, el cuantitativo. Claro, intervalo. sí, se puede utilizar. Ok, doctor. Esa era básicamente mi duda, doctor. Gracias. No hay problema. Ok. Miren, en realidad, lo que nos queda para el día de mañana, en tanto no nos hayan cambiado, ya nos cambiaron el horario, todavía no veo que no nos han cambiado. Yo creo que mañana más haremos la horita para ver el alcance del estudio y el diseño de investigación. ¿Ya? Y el jueves terminamos con lo que es muestra hasta plan de análisis de datos. Y esa semana prácticamente habríamos terminado la revisión del proyecto. Y el próximo lunes, básicamente, revisar los anexos. Lo que sí está claro es que la gran mayoría de ustedes ya tienen un asesor, ¿no? A ver, déjame ver aquí, yo tengo el informe que nos ha hecho Cianet. Cianet, si nos puede informar, por favor, cómo estamos con los asesores. Sí, doctor, como le indiqué por el WhatsApp, creo que solo son 4 o 3 personas que no tienen el asesor y no sé si este fin de semana habrán conseguido, la verdad. Son mis compañeros Iván, Greci, si no me equivoco, Iván Apaza, Greci, Gary Nina y solo los 3, doctor. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos hablar también con la directora de la escuela profesional o con el coordinador o el director para que nos pueda ayudar en esa tarea, ¿correcto? Entonces, de tal manera que podamos lograr que ya todos tengan su asesor, pero está muy bien. Entiendo que todos ya han ido presentando. Ya 2 alumnos me han indicado que ya salió su resolución de asesoría. Seguramente en estos días va a empezar a salir.
Y lo que sí les voy a pedir es que todos me envíen sus resoluciones de asesoría a mi WhatsApp personal. A mi WhatsApp personal. ¿Ya? Para que en base a eso yo haga un archivo. O en todo caso, más bien, para que haya un orden, y les voy a pedir que todos manden ya su asesoría a Cianet, y Cianet los va organizando, y una vez que tenga todos, ya luego me los envía a mí, para que haya un orden. ¿Sí? Ya, doctor, está bien. Entonces, esa sería la, la indicación, pero me alegra que ya todos tengamos el asesor. En el caso, dígame, Cianet. Doctor, disculpe que le corte. Quería preguntarle cuánto tiempo más o menos demora, porque creo que a nadie aún le han respondido sobre la resolución. En mi caso, por ejemplo, sí he tenido la respuesta de que ya pasó a segunda fase para ser observada por la Secretaría, si no me equivoco, pero no sé cuánto tiempo voy a demorar en ese aspecto. No. Vamos a ver. Cianet, tú presentaste el nombramiento de asesor, ¿correcto? Sí, doctor. ¿Ya salió el nombramiento de asesor? No, aún no. Lo que me enviaron justo lo estoy abriendo, doctor. Me enviaron por mesa, o sea, en la mesa de partes, en un mensaje diciendo que la secretaria de la Facultad de Ciencias de la Salud, que es la doctora Nuri Ingrid Miranda, ya procedió a descargar todos los archivos y armar la carpeta que ha remitido a la señora Ana María Chevarría, que es la secretaria de decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud. No sé en qué proceso estén los demás, doctor. En general tarda unos 10 días, 12, 14 días, no más. ¿Sí? Entonces, si está dentro de ese plazo, ya les va a llegar. Entonces, varía dependiendo de muchas cosas. ¿Quién es la secretaria de la académica de la escuela, de la facultad, me dice? Nuri Ingrid Miranda Bragragnini. Ya tenía entendido que era alguien del sexo masculino, habrá habido cambios, supongo. No hay problema. Vamos a ver. En todo caso, vamos a ver. Aquí está Iván, está Gary y está Gracie, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gracie, es un tema asociado entonces tiene que buscar un gineco obstetra para que sea su asesor o asesora. Busque entre los que están ahí. De todas maneras, si no, el día de mañana tomaremos nota y hablaremos con la doctora. En el caso de Gary, es un tema diríamos, psiquiátrico, pero también es un tema, incluso es un tema de salud pública, ¿no? Podría ser incluso el doctor, ahí está el doctor Lucio Velázquez, que podría ser, o incluso el mismo doctor el que les enseñó también metodología a alguno de ustedes, el doctor Silva. Entonces ahí podrían, pero el doctor Lucio Velázquez me parece que es una persona que podría conversarse. Y en el caso de Iván, un gastroenterólogo, ¿no? Nos alcanzaron el listado de los especialistas Cianet, no. No, pero aún no me lo hacen llegar. Lo he pedido mediante un correo formal, como me dijo la señorita Kelly, pero no me lo envían aún. Ok. Estaremos atentos, ¿no? Ya mañana, de acuerdo a eso, pero tienen que hacer el máximo esfuerzo para tratar de contactar. A veces es importante también ir a buscarlos personalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver ese tema y de acuerdo a eso veremos qué podemos trabajar.
¿Correcto? No sé si hay preguntas hasta aquí. Alguien creo que quería conversar, hablar. A ver. Ninguna pregunta más. Ok, entonces nos vemos mañana. Y Doctor, una consulta. Bueno, no es parte de mía, sino parte de una compañera que ahorita está teniendo problemas de conexión. Y doctor, me han dicho que le han respondido a su solicitud diciendo que su asesor este semestre no está enseñando en la universidad, pero no se sabe si va a volver a enseñar el próximo semestre o de nuevo. Y le han observado eso, doctor. Tendría que buscar a alguien que sí. ¿Quién es el asesor? Es de mi compañera Roylee, doctor. No, pero ¿el asesor quién es? El asesor, si no me equivoco, es el doctor Ríos. El doctor Ríos en nefrología, ajá. Pero busque a otro nefrólogo, pues si es nefrólogo, ¿no? El doctor, ahí creo que tienen de práctica, pero no, o sea, tiene que ser un docente que en este momento esté enseñando. El doctor Marco Quispe también vi que creo que está siendo asesor majito, entonces tal vez podría ser su segunda asesorada. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Ok. ¿Alguien más le ha llegado ya la carta? Todavía no. Mañana pasada con seguridad les va a llegar. Sierra Lee. Doctor, a mí también ya me llegó la carta de nombramiento. Se lo enviamos. ¿Hay alguna fecha límite para enviar No, envíeselo a Cianet. Yo creo que hasta la próxima semana ya todos deberíamos estar. Digamos, es para estar seguros que ya las cosas están yendo bien. Pero lo que les digo es que ahora aboquémonos a revisar el proyecto hasta donde hemos avanzado. Y la próxima semana es ya para reunirse con el asesor, ya dándole un proyecto ya más avanzado, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, mío, voy a igual reunirme con las personas que yo también estoy asesorando en temas que son de mi interés, ¿no? Para poder revisar con ellos, ¿no? El tema. Gracie, ¿le escuchamos? Ya, doctor, gracias. Doctor, una consulta. En caso de que en este semestre ya lleguemos a conseguir un asesor y trabajemos de la mano con él, salga la resolución y la resolución de dictaminantes y todo, en el momento, por ejemplo, todos o la mayoría el próximo año va a hacer su internado y va a realizar lo que es propiamente la tesis, ¿no? Pero en ese caso, si el doctor o nuestro asesor ya no está trabajando en la universidad, o sea, ¿cómo se va a poder solucionar eso o no va a haber ningún inconveniente con ello? Vamos a ver, traten de buscar asesores que tengan continuidad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay docentes que están enseñando pues 6 años, 8 años, 10 años, ¿no? O sea, son permanentes, hay que empezar con ellos. Y dos, de acuerdo al reglamento, si hemos leído, existe la posibilidad de cambiar el asesor en su momento, ¿no? Entonces, pero para que le nombren al asesor, tiene que enseñar en ese semestre, ¿sí? Entonces, y en lo posible, nombren asesores de personas que sabemos siempre están enseñando, ¿no? O sea, si es cardiología, el doctor Montesinos, igual que hay otros, ¿no? Yo no me acuerdo mucho, pero sé que hay varios docentes que enseñan semestre tras semestre, ¿no? Ya sea en la teoría, ya sea en la práctica, ¿no? Entonces, en psiquiatría está el doctor Virto, está el doctor Palomino, la doctora Jurado, no, aunque creo ya no está la doctora Jurado, hay dos colegas más, Duberly, no sé quién más, están permanentes, ¿no? Entonces, igual en salud pública, el doctor Lucio Velázquez tiene tiempo, probablemente va a seguir enseñando, ¿no? O sea, pues siempre hay que tratar de buscar a ellos, ¿no? Pero si no, también la norma nos plantea la posibilidad de si en el momento ocurre algún problema, podemos plantear el asesor de reemplazo, ¿no? Hasta donde conozco. Ok, si no hay más, eso sería todo por el día de hoy.
Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Chicos, voy a crear un drive, por favor, para que suban sus trabajos. Ujú.